¿Cómo están? Vamos a seguir avanzando con el curso. Les voy a presentar un poco lo que es este módulo que es de sustentabilidad y desarrollo, que se encadena con los primeros módulos de sustentabilidad y ambiente y los que vienen después, de desarrollo personal y economía, que tienen que ver un poco con los distintos aspectos de la sustentabilidad. Pero bueno, para empezar la sustentabilidad, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué es el desarrollo sustentable? ¿Qué creen ustedes que es? ¿Se puede lograr? ¿Cómo lo logramos? Esas son preguntas que la idea es que al final del curso nos acerquemos más a responderlas. Por ahí no la tengamos la respuesta, probablemente no sea una única respuesta, pero por lo menos empezar a entender de qué se trata. Para las Naciones Unidas, el desarrollo sustentable es la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, que nosotros satisfacemos nuestras necesidades y las generaciones futuras pueden hacer lo mismo. No nuestros lujos, nuestras necesidades ahora este concepto de Naciones Unidas, que es el más reconocido. Ahora es medio difícil y además, ¿qué significa esto, no? Puede significar muchas cosas. Tuve un conocido que era europeo y que me dijo la mejor definición que me pudo haber dicho, o que más me gustó a mí, es que el desarrollo sustentable es como, y no es muy académica, es como el sexo entre adolescentes. Muchos dicen que lo hacen y no lo hacen, y los que lo hacen todavía les falta mucha experiencia. Así que un poco esta es la definición más reconocida y la otra es la off the record que más me gusta. Pero bueno, yendo un poco a lo que es y a cómo surgió el desarrollo sustentable. Si bien acá hay una evolución que se muestra lineal, no lo es tanto. Les recomiendo, yo no lo puse como bibliografía, pero el texto de Pierri es muy bueno, es medio larguito, por eso decidí poner otros, pero lo tienen como complementario. Y bueno, y un poco lo que sucedió es que al principio, si uno lo ve desde el punto de vista de la producción y demás de mercado, se pensaba solo en el capital, en la generación de beneficios económicos, y después se empezó a ver, como se ve a la izquierda, bueno, complementarlo con el hombre y también complementarlo con la naturaleza, pero como cosas aisladas. Y después se empezó a llegar a ese triángulo, el famoso triángulo de la sustentabilidad que ya vimos en la unidad anterior, de sociedad, medio ambiente y personas. Pero hoy por hoy se está avanzando hacia un poco más. Digo, está bien que no solo se piensa en la economía, también se piensa en el ambiente y las personas, pero con lo que es responsabilidad social empresaria, corporativa, que ahora se ha extendido a responsabilidad social sin otro nombre más. Se empezó a hablar de lo que es la gobernanza corporativa, bueno, el trabajo esclavo, que también es parte de la sociedad, pero se empezó como a abrir un poco más la transparencia, la justicia. Entonces las empresas como que tienen otros valores que cumplir. Les recomiendo que vean ahí, si les interesa el tema, hay un texto de la ISO 26000, que es la norma de responsabilidad social. Y también se puede ver de otro lado, que ahora lo vamos a ver un poco, cómo se puede llegar a avanzar hacia una sustentabilidad fuerte, pensando desde otra visión, que por eso es un cambio de paradigma bastante fuerte, porque, como les decía, la evolución no es lineal y hay una sustentabilidad fuerte y una sustentabilidad débil, que vamos a ir viendo. Vuelvo para atrás, no me quiero quedar mucho en una sola diapositiva para no aburrirlos, pero la sustentabilidad fuerte está muy relacionada con lo que es el concepto de abajo, de ecología profunda y una visión más ecocentrista, es decir, que nosotros veamos al mundo no pensando solo en el hombre. Y la sustentabilidad que se le llama débil, que es la sustentabilidad más aceptada y que es la del triángulo de la sustentabilidad, es una sustentabilidad más desarrollista, y así podemos avanzar en esta. Y el centro está en el hombre, en el desarrollo del hombre, pero con los límites necesarios para cuidar a la naturaleza. Y por último hay una tercera corriente que vincula un poco las dos y es una visión de ecodesarrollo que por ahí sería un punto medio, también haciendo más hincapié en lo que es la igualdad social, porque la sustentabilidad fuerte nace de conceptos de por ahí de países más desarrollados y demás, y era como muy
enfocada al cuidado del medio ambiente, pero no se abarcaba tanto. Es una cuestión de énfasis más que nada. Pero bueno, siguiendo para no irnos por las ramas, les recomiendo el texto de Pierre si les interesa. No sé si habrán visto, ¿vieron alguna vez este triángulo, además de este curso? Si no, avanzo porque ya lo vieron en la unidad anterior, en el módulo anterior. Pero lo que yo acá agrego es algo que probablemente no vieron, que es un cuadrado de la sustentabilidad. La gente siempre habla del triángulo. ¿Por qué habla del triángulo? ¿Por qué no hablar del cuadrado? ¿Por qué no hablar de otras figuras geométricas? O sea, ¿por qué dividirlo en sociedad, medio ambiente y naturaleza? Nosotros, y desde un punto de vista más latinoamericano, tenemos que también pensar en el gobierno. Porque el gobierno es importante para lograr la sustentabilidad. Sin que el gobierno funcione bien, estamos complicados. Por ahí el triángulo nace, está bien, lo social puede estar metido dentro del gobierno, pero por ahí el triángulo nace para una visión más de empresaria y por ahí una visión de países donde la parte gubernamental está más resuelta. De hecho, esto es aceptado por UNESCO y bueno, y acá esto lo pueden ver un poco ustedes con el énfasis en a qué se refiere cada cuestión. Pero yo avanzo más ahí, está bien, nosotros podemos pensarlo así, pero ahora, ¿por qué pensarlo de ese modo? Digo, ¿por qué pensar que ahí tiene que haber un desarrollo que satisfaga una necesidad, vuelvo para atrás, económica, y satisfaga una necesidad de medio ambiente o cumpla con estándares de medio ambiente, de sociedad y de gobierno? En realidad, eso es un pensamiento que está enfocado en el círculo, en la parte de economía. Pero sin embargo nosotros lo único que tenemos, antes de poder tener del desarrollo, tenemos el sustento, y ese sustento es la naturaleza, que representaría esta media luna verde. Y arriba estamos nosotros, los hombres. Si no tuviéramos medio ambiente no podríamos existir. Y si no tuviéramos nosotros, no existiría ni la economía ni el gobierno, porque son formas de desarrollo y de entender el mundo o de organizar el mundo que definimos nosotros. Podrían existir otros, antes la parte económica no existía. Entonces, eso de pensar que tenemos que satisfacer los objetivos de economía, no, tenemos que satisfacer nuestros objetivos y los entendemos con la economía. Entonces ahí ya cambia un poco y entender que si no está eso, nos caemos nosotros y obviamente se cae todo. Y ahí ya te cambia el foco de donde estás haciendo. Nosotros tenemos un sustento que es la naturaleza. No tenemos que cumplir objetivos económicos. Fíjense, eso es un poco lo que yo decía de los anteojos de ver distinto la realidad. Pero bueno, ¿cómo evoluciona este concepto de sustentabilidad? Yo cuando les decía, nadie sabe muy bien qué es. ¿Por qué? Porque es nuevo. Y surge en la mediados del siglo pasado, con determinados estudios y demás, y desastres ambientales que ocurren. Les recomiendo, hay un videito de Minamata que es medio fuerte, pero es interesante para verlo. Y van surgiendo distintas distintas agencias, distintas organizaciones, distintos movimientos, sobre todo en Estados Unidos surgen muchos movimientos ambientalistas. ¿Y estos surgen por qué? Porque el desarrollo industrial genera un cambio que antes no estaba. Antes podía haber una industria, eso lo vamos a ver por ahí más adelante, y la contaminación que generaba era poca, no había tantas industrias, entonces no se notaba tanto, y además tampoco había tanta gente, entonces, y el nivel de desarrollo material de la sociedad era menor, entonces no era una preocupación. Cuando empezaron a ver los impactos, ahí se empezaron a preocupar. Cuando ahí empezó a haber gente afectada, como es el caso de un libro muy famoso, muy trascendente para el ambientalismo, que es La Primavera Silenciosa, que se llama así porque la primavera justamente era silenciosa, porque por el uso del DDT y de otros agrotóxicos no se escuchaban más a los pájaros y a los animales porque se morían. Y fue una pieza de comunicación muy importante, pero también con mucho fundamento técnico. Y a su vez también empieza en esa época el desarrollo en los organismos, en la ONU básicamente, a nivel internacional. Y se crea el Club de Roma, que genera un documento que es el límite de los crecimientos, donde se habla por primera vez
que el crecimiento no puede ser infinito. Siempre se pensaba que uno crece. Se define que el crecimiento no puede ser infinito y que la Tierra pone ciertos límites al crecimiento. Y se hace la primera cumbre de la Tierra, que tuvieron que pasar 20 años hasta que haya una nueva cumbre de la Tierra. Y otro documento muy importante es el informe Brundtland, que se llama así por la sueca que lo produce, o sea que arma una comisión para hacerlo, que formaliza el concepto de desarrollo sustentable, donde dice que hay que satisfacer las generaciones presentes sin poner en riesgo las generaciones futuras. Y también habla de algo muy importante, que son las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, como mundo, como sociedad tenemos responsabilidades comunes de cuidarlo, pero también diferenciadas. No es lo mismo un país rico con un país pobre, una persona rica con una persona pobre, una persona formada con una persona sin formación, una empresa grande con una empresa chica. Cada uno tiene su poder de acción distinto, ¿no? Como decía Isaac Asimov, y lo tomó el Hombre Araña, no sé si lo habrán escuchado hablar alguna vez, a mayor poder, mayor responsabilidad. Y también, bueno, en este informe, un poco lo pongo ahí, participa Fundación Bariloche, que es una fundación argentina que todavía existe y trabaja mucho. Y el concepto de ecodesarrollo que está mencionado antes viene de un poco que ustedes leyeron algo de Lev. Bueno, después otro hito importante fue Río en 1992, donde se establecen principios, se establecen el convenio de diversidad, convenio marco, la Agenda 21, que es un programa donde se definen los puntos donde trabajar. O sea, ahí el Río fue un punto de inflexión, donde se generaron muchas expectativas y muchas esperanzas de cambio. Y 10 años después, en Río, que se llamó Río +10 en Johannesburgo, se vio que no pasó tanto. Y no sé si hace poco ustedes lo escucharon, en Río +20, más cercano en el tiempo, que quedó mucho en palabras y que los países en acciones no avanzaron tanto. Bueno, si bien se avanzó mucho, muchas veces lo que pasa es se avanzó mucho, pero no se avanzó lo necesario. Y ahora lo que está sucediendo es que hay conflictos porque por ahí los países desarrollados quieren avanzar, pero los BRIC, por ejemplo, y los países que están en incipiente desarrollo, no quieren tener las mismas reglas de juego que los países desarrollados, porque los países desarrollados ya generaron, o sea, sus efectos de contaminación para poder desarrollarse en algún punto. Yo tuve la suerte de viajar a Japón gracias a la Fundación Espacios Verdes y a JICA, y uno de los profesores que me decía, ¿no?, en esta beca que tuve, que él no estaba orgulloso del desarrollo de Japón, porque para poder desarrollarse y estar como ahora, mucha gente murió y una generación se vio afectada por todo el desarrollo industrial. Lo mismo está pasando en China hoy. Pero bueno, siguiendo un poco, lo que dice nuestro futuro común es que, y fíjense en los términos económicos que habla, nosotros tomamos el prestado del capital de las generaciones futuras y sin pensar en devolvérselo, pero la realidad es que estamos poniendo en riesgo generaciones futuras que no tienen ni voz ni voto. Entonces, hoy por hoy, si bien en una democracia perfecta, y ahí está donde está el rasgo de la sustentabilidad y el desarrollo sustentable, tenemos una equidad. Si fuésemos justos, tendríamos una equidad intrageneracional, es decir, entre nosotros. Todos tienen voto con una democracia, el más pobre y el más rico tienen el mismo voto. En teoría, después, obviamente no funciona tan bien eso, pero ya pensar qué van a necesitar y cómo van a desarrollarse las generaciones futuras, o sea, personas, gente que todavía ni nació, ahí es más complicado. Y nosotros tenemos que ponernos en la piel de gente que no existe y cuidar el ambiente para la gente que está por venir. O sea, es una cuestión bastante de solidaridad y de respeto hacia otras generaciones. En una visión biocentrista, en una visión ecocentrista, uno ya puede decir cuido el medio ambiente y cuido la tierra porque la tierra merece ser cuidada. Fíjense cómo cambian las visiones. Y bueno, y un poco en cuanto a los principios, y acá lo voy a pasar bastante rápido porque no quiero aburrirlos, le estoy pasando mucho texto y estoy hablando mucho y yo no sé si ahí atrás estarán prestando atención del otro lado del monitor. Pero bueno,
De los principios esos que yo les mencionaba de Río, surgen varios principios. Y nosotros tenemos una ley que es la 25675, que también la pueden buscar en internet. Y está en la bibliografía. Yo les pongo los principios que están en esta ley y remarco algunos que me interesan. Y de estos que me interesan les voy a hablar del principio precautorio y del de progresividad. Después lean el resto. El principio precautorio cambia el orden de la prueba. Dice que cuando hay un peligro de daño grave o un peligro al medio ambiente, hay que demostrar que no, que las medidas que se van a tomar no afecten el medio ambiente. Es decir, si yo voy a poner una industria, tengo que demostrar que esa industria no va a contaminar. No es que me tienen que demostrar que esta industria va a contaminar, es al revés, es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y esto, ¿por qué? Porque cuando hay incertidumbre científica, lo que se dice es siempre hay que tomar la postura favorable al medio ambiente. Porque si no, siempre se hace al revés. Entonces, como no hay pruebas, y bueno, vamos para adelante. En esto, por ejemplo, tiene una gran connotación todo el tema de transgénicos. No se saben los efectos, no se van a saber por un tiempo. Ahora recién ya hay años de trabajo y se puede empezar a conocer cuáles son los efectos en la salud y en el medio ambiente, pero para eso necesitamos más tiempo todavía. Entonces, de un lado dicen, no, yo no estoy generando ningún impacto. Demostrame que hay un impacto en el medio ambiente o en la salud. Y del otro lado dicen, y ahí viene el principio precautorio, no, hay un principio precautorio. Hay que tener precaución. Antes de actuar, demostrar qué pasa. Y en esto hay un riesgo porque podemos paralizarnos también. Y el principio de progresividad lo que dice es que nosotros tenemos que ir cambiando, podemos cambiar drásticamente. O sea, si descubrimos que hay una contaminación, no podemos cambiar drásticamente, tenemos que hacerlo gradualmente, porque si no, el cambio drástico también va a generar problemas. Hay un caso que es el caso de los PCBs en Argentina y en el mundo, que por la psicosis que se generó con los PCBs y con los transformadores con PCB hace unos años, no sé si recuerdan, se decidió tomar una determinación que para 2010 se eliminen todos los PCBs en Argentina, hasta un nivel, bueno, dependiendo de las legislaciones de cada provincia. Pero en Europa se decidió hasta el 2025, y sin embargo el PCB es el mismo. Bueno, esa es la progresividad. Lo que pasa que el nivel de progresividad depende de quién lo decida, y el nivel de progresividad muchas veces se puede transformar en infinito para no hacer nada, entonces ahí está el riesgo también. Pero lo que dice esta norma es hay que hacerlo de a poco. No se puede decir, bueno, mañana descubrimos, mañana cortamos, no, porque hay que generar los mecanismos para que todos puedan alcanzar ese nivel de desarrollo. Bueno, nosotros los dejo para que los lean. Son bastante obvios, pero están explicitados para un poco hablar de cooperación entre las provincias, porque las provincias cada uno es responsable de sus recursos, entonces, bueno, en definitiva lo sigo. Pero acá voy a parar un poco, así corto un poco el video y seguimos, así no hacemos tan largo el video.